Mateo 11 dice de esta manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre bueno, gracias esta noche. Oramos para que tú nos enseñes, para que tú nos permitas entender la enseñanza y nos ayudes a discernir estos temas para poder ponerlos por obra, guardarlos en el corazón y hacerlos llegar a otros si es posible. Padre, gracias por la iglesia sabia e inteligente que permite congregarse, prefiere congregarse, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 afuera. Gracias, Señor. Como hombre te pido me ayudes, me regales discernimiento, sabiduría, humildad, prudencia al exponer esta palabra. Señor, muchas gracias. Quédate con todos nosotros de principio a fin. Amén. Amén. Es muy conocido de todos nosotros que Juan el Bautista vino a predicar la palabra 6 meses antes de comenzar Jesús su ministerio. Nació 6 meses antes que Jesús. De hecho, fue engendrado 6 meses antes que Jesús. Porque Dios preparó en un tiempo determinado enviar un mensajero que preparara el camino del evangelio de Dios. Nótese que Juan el Bautista venía, no es que no fuera humilde, sino que él venía con un propósito de Dios, como lo era preparar a un pueblo al arrepentimiento. Lo hemos dicho en otras oportunidades, un pueblo seco, de eso árido, ¿verdad? Seco, porque habían habido 400 años de oscurantismo, en donde no había habido profeta ni tampoco Dios se había manifestado. Entonces ese pueblo estaba completamente seco y venía a hablarles de arrepentimiento. ¿Usted sabe lo difícil que es una persona, que se arrepiente una persona cuando uno le habla? Si usted se ha puesto a pensar eso, tal vez piense cuando usted se arrepintió, si le costó o no le costó. Pero este hombre venía predicando el arrepentimiento y a la vez el bautismo en aguas. Y el requisito que Juan ponía era: arrepiéntanse para ser bautizados. Entonces todo aquel que pasaba por las aguas bautismales, por el río, era seguro que se había arrepentido. Esos eran los discípulos que nacían y venían para preparar el camino al Señor. Entonces Jesús aparece predicando cuando Juan el Bautista está preso. Y entonces la gente entra en una dualidad de pensamiento, entra en una cosa rara. Bueno, este viene predicando de este modo y este viene predicando de otro. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero ver es Juan. El peligro de perder la fe. Porque Juan está preso. Cuando uno se cree en el ministerio que es importante, no crea que eso puede ser así. ¿Y por qué Dios lo permite? Es otro tema. Pero Juan se le ocurre gritarle a Herodes que le devolviera a la mujer a su hermano. Y muchos dicen, por eso lo mató. No, es que Dios permitió que así fuera. Herodes le quitó la esposa a su hermano. Y eso fue lo que Juan le gritó. Y lo metieron preso. Y nadie lo iba a ver. Incluso Jesús no fue a verlo. Pero Jesús comienza su ministerio, por eso dice acá, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos.
Las ciudades de los discípulos, ya lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en la cárcel Juan pasó la prueba? ¿Cuántos de nosotros podemos estar pasando una prueba no en la cárcel, sino que en la enfermedad, en la falta de trabajo, en los problemas del hogar? ¿Qué sé yo, donde podemos estar pasando una prueba y usted está orando al Señor y hablando con el Señor y no tiene una respuesta? Aquí es donde trabaja la fe, aquí es donde se cree verdaderamente en el poder de Dios. Pero Juan el Bautista está bajando la guardia. Y en esa bajada de la guardia Jesús ha decidido ir a predicar a la ciudad de sus discípulos. ¿Cuáles son las ciudades que fue a predicar Juan? Fue a predicar el Señor. Estaba cuando esto en Betsaida, estaba en Corazín, estaba cerca de Capernaum, estaba cerca de Galilea, era todo el área de Galilea donde estaba Tiro y Sidón. Hablemos de 4 ciudades cercanas, todas prósperas. Y Jesús había hecho milagros ahí. Jesús había hecho un montón de cosas ahí, pero el Señor las está amonestando, ya lo vamos a ver más adelante. Y Juan imposibilitado en la cárcel. Cuando hablamos de imposibilitado, hermanos, porque el que está preso no tiene nada. Aquí alguien que está detenido en una cárcel no tiene DUI, es insocial, no tiene nada. No puede hacer nada, no puede comprar un terreno, no puede ordenar que compre una casa, no puede hacer nada porque está vedada su libertad. Juan estaba totalmente alejado de todo y ni siquiera quizás le permitían visita. Pero Jesús no lo fue a ver. Y Juan se lamenta y dice que manda a preguntar, ¿por qué le vino la duda a Juan? Que esto es lo que yo quiero que veamos, hermanos, sobre la duda de Juan. Si cuando nosotros recibimos a Cristo, tuvimos un concepto claro de lo que pasó cuando Cristo vino verdaderamente a vivir en mi corazón. Cuando usted recibió a Cristo en algún momento de su vida, que algunos son más viejos que otros en haber recibido al Señor, algo pasó. Y ese algo que pasó es especialísimo en la vida de cada persona porque queda marcado para toda la vida. Si usted todavía no ha sido marcado por ese momento, búsquelo. Pero es bueno que no nos estemos reconciliando todos los días. Ahí en el cantón donde yo predicaba había un hombre que llegaba al altar y se arrodillaba y yo lo oía todos los días. Señor, me reconcilié yo contigo ahora. Todos los días se reconciliaba. Yo decía, bueno, ¿qué habrá hecho? Y un día le pregunté, no, es que por si acaso, no. Cuando usted recibió al Señor, hubo un impacto en su corazón, hubo un impacto grande. Y entonces cuando Juan tiene la duda, yo me pongo a pensar en la iglesia. Me pongo a pensar en esa gente que el Señor dice, de labios me honra ese pueblo. Han engrosado su corazón. Me pongo a pensar en eso, que cuando viene el le mueven el piso, va de carrera para afuera y no vuelve a venir. Y Dios guarde si lo miramos mal. Se va del todo y se van manifestándolo. Entonces quiere decir que no nacieron de nuevo. Quiere decir que no hubo el impacto de haber recibido al Señor. Y Juan sabe perfectamente bien que Jesús es el Señor. Cuando usted lee Juan 1:33, se da cuenta que Juan dice, yo no lo conocía, pero el que me ordenó bautizar, me dijo, donde veas que se posa el Espíritu Santo sobre él, ese es. Y Juan dice, y yo lo vi, y doy testimonio que es el Hijo de Dios. Pero ¿por qué está preguntando ahora? Hermano, ¿por qué tienes tú la duda de Jesús si ya vino a tu vida, a tu corazón? No tiene que existir eso. Es muy importante que reaccionemos y pensemos. Cuando te venga la duda por algún problema, te venga la duda por cualquier cosa que venga, revisa. Porque el diablo aprovecha. Y no queremos al diablo metido en que se aproveche de ninguno de nosotros. ¿No es cierto?
sino que creerle a Dios. Juan dijo eso. Y si usted lee el 34, si lo tiene a proyectar. Y yo no le conocía. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si Él dijo esto, ¿por qué está mandando emisarios, hermano? ¿Por qué está mandando? Mira, es bien importante esto y me detengo un poquito. ¿Por qué? Porque Jesús está allí y Él le está dando una respuesta y le dice, en el versículo 4, para ir más exacto, dice, respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que ustedes mismos oyen y que ustedes mismos ven. Se quedarían viendo los discípulos de Juan uno al otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿Y qué es lo que oímos? Pero es que ellos también vieron los milagros. Ellos seguramente estuvieron allí cuando se multiplicaron los panes. Seguramente se han dado cuenta de muchas cosas, pero vienen a cumplir, a preguntarle al Señor. Y el Señor lo que está diciendo, yo he cumplido con la palabra, yo he venido a predicar la palabra, yo he venido a decirle, díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio. Díganle solamente eso. Juan lo sabía. Amada iglesia, tú lo sabes. Tú sabes que si estás cojo, el Señor te puede enderezar. Si estás ciego, ya te hizo ver, etcétera, etcétera. Pero creer eso tiene gran importancia. Y Juan lo vio directamente, pero tiene un problema. Le viene la duda. Y hermano, esa duda se tiene que ir. Se tiene que ir porque el Señor aquí dice, dichosos, póngase entre los dichosos, los que no tropiezan por mí. Nosotros debemos de creerle a Dios, hermanos, porque esto que dice el Señor, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Hay gente que haya tropiezo en el Señor. Yo pienso que la iglesia, hermanos, la iglesia nuestra, en este caso aquí nosotros directamente, debemos de mantener la fe. Lo que creímos, investíguelo. Cuando usted lea la Biblia, vaya, no se quede, por ejemplo, por decirle algo, este versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, ya tenía, ¿verdad? Se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿De quiénes? ¿De los judíos? No, de los discípulos. Se fue a predicar, como dijéramos, a la colonia suya, allá el jueves. Se fue a predicar a Popotlán, Valle Verde, Valle del Sol, y bueno, y se me olvidan los nombres de las colonias. De eso se trataba. Pero bienaventurado, dichoso es aquel que no encuentra ningún tropiezo en mí. La iglesia no debe de tener tropiezo en la fe y debe creerle al Señor. ¿Saben? Porque el Señor Jesús es el que Dios envió a esta tierra para que usted y yo no andemos al garete como una nave perdida en el mar, sino que tengamos un rumbo fijo, algo que podamos llevar, una luz que nos alumbre. Por eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, vino para salvar la vida de ustedes y la mía. ¿Por qué? Porque nosotros sin Cristo estamos perdidos, amado hermano. El que no tiene a Cristo no tiene nada, siempre lo he dicho, porque Él es el modo que Dios usó para salvar a este pueblo. Por eso vino Juan el Bautista predicando así de fuerte, y de repente Jesús está predicando diferente. Mira, cuando Jesús habla con esta gente en el versículo 12, dice de esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué es esto, hermano? Porque el reino de Dios comenzó a sufrir violencia. Cuando el reino de Dios sufre la violencia, es cuando ustedes abren su boca para enseñarles la palabra a otros. Cuando usted le dice a una persona, Juan les decía, arrepiéntanse víboras, arrepiéntanse hipócritas, arrepiéntanse, el hacha está puesta sobre ustedes. Y la gente no quería nada. Ahora llegamos con el evangelio, mira, Cristo te ama, Él dio su vida por ti,
Él es el único que vertió su sangre en la cruz del Calvario y le llegamos. Y le decimos que se arrepienta solo cuando ya decide la persona que oremos por ella. Y cuando le decimos, repita esta oración conmigo y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, se queda callado. Que soy pecador, al fin lo dice, que soy pecador. Que moriste en la cruz, para salvar mi vida, Me arrepiento hoy, otro silencio. ¿Verdad que así es? Y Juan el Bautista venía, arrepiéntanse. Y esa palabra es grosera, es fuerte, casi ya no la usamos. Por eso me encantan los predicadores de esquina, de calle, de mercado, que están con el megáfono y dice, arrepiéntanse almas adúlteras, lo decía Juan, ¿verdad? Arrepiéntanse, y la palabra arrepiéntanse. Mira, va a llegar un momento en que te va a zumbar por aquí y vas a decir, bueno, sí, tengo que arrepentirme, y comienzas a buscar por qué arrepentirse. Pero Jesús venía diciendo, el reino de los cielos se acercó a ustedes, por lo tanto, arrepiéntanse y crean al evangelio. ¿Cómo cambió, verdad, el tono? Jesús venía hablando de otra cosa. Juan venía hablando del bautismo y venía hablando antes del arrepentimiento. Pero Jesús ya propone arrepentimiento y perdón de pecados. He ahí la gran diferencia, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Si el cielo sufre violencia y con Juan lo lograba, era porque los valientes que arrebatan el cielo son los que toman la decisión de recibir al Señor. Si usted tomó la decisión de recibir al Señor, lo que hizo es hacer violencia entre los demonios en el cielo, porque la palabra dice que por uno que se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Mire qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque usted siéntase ahora bienaventurado, dichoso, que no encontró tropiezo en el Señor y usted ahora es un hijo de Dios. Usted ahora con gozo dice, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, yo soy hijo de Dios. Porque el Señor dice que sufre violencia. Y el Señor en el versículo 13 dice así, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Dice, y si queréis recibirlo, es aquel que Elías que había de venir. Mira, cuando hablamos de este tema aquí, de los profetas, el Señor le ha dicho más arriba, dice que entre los nacidos de mujer, dice el 11, no se ha levantado otro como Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí hay tres cosas que podrían ser, pero yo me quedo con una. Algunos dicen que el mayor es Jesús, porque él es preexistente. Otros dicen que el mayor es el Padre. Otros han dicho de que aquellos que reciben a Cristo y han hecho violencia en el cielo, son mayores que los que no están queriendo recibir al Señor. Por el lado amable, la que más le guste, pero el mayor se llama Jesús. Amén. Entonces, hermano, cuando esto pasa, nosotros nos damos cuenta que estos valientes, cuando dice, este es el profeta que había de venir con el espíritu de Elías. Cuando usted lee Malaquías, en el capítulo 4, quizás se lo voy a leer mejor así rapidito, aunque ya lo sabe de memoria, pero note usted lo que dice aquí el Señor, y con eso cerró el Antiguo Testamento, donde dice el Señor, dice, he aquí yo, el 4:5, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. El espíritu de Elías lo ponían así porque le daban la connotación de que Juan traía el espíritu de Elías por varias razones. Uno, venía a predicar fuerte, venía a predicar el reino, venía a predicar que Cristo venía porque él decía, detrás de mí vino mayor que yo, venía a predicar el arrepentimiento. Cuando usted se da cuenta de que Elías, en su valentía, en su osadía, por decirlo así, cuando se da cuenta que Jezabel tiene un tremendo lío, ¿verdad?, con el pueblo, y que les ha puesto a Astarot, a los Baales, y Elías dice, yo tengo que hacer algo, y Dios lo manda con ese espíritu. Y ese algo que va a hacer es un holocausto.
que todos lo conocemos en Primera de Reyes 19, que este hombre se burla. Y cuando él hace su holocausto, al menos le quiero leer un par de versículos, si lo pueden proyectar, en Primera de Reyes 18, es 36 y 37, quiero leerle. ¿Por qué? Ojalá lo pongan para no tener yo que estar buscando. ¿Por qué Elías? Porque Elías primero habla con el Señor y le dice, voy a hacer esto, porque tú me lo mandaste a hacer. Pero el resultado, ¿cuál es? Que el pueblo sepa que hay un Dios en Israel. Que el pueblo se dé cuenta de que hay un Dios al cual venerar, no los dioses extraños y ajenos. Y note usted lo que estoy diciendo para que podamos llegar a un final feliz. Mira, cuando un pueblo se vuelve idólatra, Dios no lo bendice. Cuando un pueblo entra en idolatría, hermano, Dios no lo bendice. Perdone que lo repita, pero no lo bendice. Por si lo encontraron. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en este pueblo y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo lo he hecho en esto. Proyecta el siguiente, creo que es el 37, algo así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Elías viene a decir esto, se convierten. Cuando Elías hace todo eso, se convierten y entonces dice, verdaderamente hay Dios. Entonces lo que viene a hacer el profeta en este momento a gritar el arrepentimiento, viene con el espíritu de Elías. Y entonces la gente comienza a confundirse con el espíritu de Elías y el espíritu del Señor. Pero es el mismo espíritu, es lo que Dios está usando, es el Espíritu Santo. Para que estas conversiones se den, para que esto a pesar de los mensajes duros se den, hermano. Por eso es que nosotros cuando vemos, entre dos personajes se encontró el pueblo. ¿Por qué los dos personajes? Acostumbrados a oír el grito de Juan a voz en cuello, arrepiéntanse, y mientras Jesús ahora les está dando el evangelio de amor, el evangelio pasivo. Entonces aparecen los del diablo, versículo 18. Y dice el Señor, porque Juan vino y no comía ni bebía y dicen demonio tiene. Porque la prédica de Juan y la de Jesús ya se mezcló, aunque Juan está preso. Jesús dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo ¿de qué? ¿Lo está leyendo? De publicanos y de pecadores. ¿Se da cuenta usted que Juan no se metía en eso? ¿Se da cuenta que Juan decía arrepiéntanse en términos generales? No le decía tú eres prostituta, levántate en el nombre de Jesús. Alcohólico, levántate en el nombre. No decía nada de eso. En cambio Jesús sí, hasta se lo llevaban. Sí, hasta lunático sana el Señor por si acaso. Mira, este tipo de gente había dualizado. Dice, no hombre, ese Juan demonio tiene, es el diablo, predica con él, ese quien lo soporta. Y cuando Jesús está con los publicanos, cuando está con las rameras, cuando está con la gente necesitada, dicen, ese es pervertido, ese es pecador, ese no sirve. Entonces trataron de meterle al pueblo una confusión como se la tratan de meter hoy en día los pueblos, amados hermanos, con tanta religión, con tanta idolatría, con tanta cosa que no corresponde. Por eso que la iglesia tiene que ser sabia para discernir lo que es de Dios. Entonces note usted que decía, no, mire, cuando, se me acaba de ocurrir, cuando sanó aquel ciego de nacimiento, nadie lo creía. ¿Quién sana a un ciego de nacimiento? Ni la ciencia. Pero Jesús le puso lodo y lo sanó. Y lo perseguían al ciego para que dijera quién lo había sanado. Y le dijeron, pero si naciste ciego de nacimiento y eso nadie lo puede hacer, ¿cómo fue eso? Yo no sé. Al final no aguantan y le dicen, pero ese que te sanó, que tú dices, es pecador. A mí no me importa lo que yo sé que ahora miro.
¿Eso dijo el ciego o no dijo eso el ciego? Porque él no cayó en la dualidad de pensamiento. La iglesia, hermano, tiene que estar diferenciando. Juan ya pasó. Jesús sigue predicando el evangelio de amor, el evangelio que te salva, el evangelio que te lleva verdaderamente por los caminos insondables de la vida perfectamente bien para que puedas caminar con la luz del día. Mira, el Señor, aunque le dijeran eso, mira con lo que termina él, dice: me ven entre los publicanos, me ven entre las rameras, me ven entre los hipócritas, me ven entre esto. Pero ¿y qué me importa? En una parte del evangelio dice que él no vino a poner un remiendo viejo en un trapo nuevo, y ni tampoco a poner un trapo nuevo en un remiendo viejo, igual que los odres. Pero mire esta palabra que dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos, hermano. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es bien sencillo. El sabio Dios envió a su hijo, envió a Elías en aquel tiempo, envió a los profetas, y después envió a Juan, y después viene Jesús. Y ahí terminan los profetas. La sabiduría de Dios es enviar a Jesús para que lo conozcan. Y por eso Juan, cuando está preso, dice: vayan y pregúntenle, hombre, tengo duda. Miren que me ha invadido una duda. Tráiganme una buena razón. Y díganle lo que ven y lo que oyen. Que los ciegos miran, que los cojos caminan, etcétera, etcétera. Los muertos son resucitados. Eso díganle. Porque la sabiduría de Dios la juzgan los hombres. La justificación de Dios es por los hijos. Mira, ¿qué quiere decir esto? Jesús dijo: bueno, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí, dijo hace un ratito. Ahora lo que está diciendo: me van a justificar por los hechos los que han creído en mí y los que han recibido de mí un milagro. Eso quiere decir esa palabra, no la confundamos. Si yo no hago nada bueno, dijo el Señor, nada bueno van a tener. Pero si yo les hago algo, hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido sanados de la vista, pero esa vista espiritual que no tenían en aquel tiempo? ¿Cuántos de ustedes eran cojos porque caminaban al revés, pero no porque fueran cojos, sino por las malas decisiones? Pero el Señor les ha ayudado y los ha bendecido. Ahora tienen un modo de vivir diferente, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está allí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se les cambia el tema. Y vámonos al versículo 20, siempre de Mateo, y dice de esta manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, quédese ahí. Por el tiempo no vamos a llegar. Pero mira, en esos pueblos que menciona, cuando dijimos al principio que fue a predicar a las ciudades de ellos, es que ahí había hecho muchos milagros, pero nadie los reconoció. Aquí se hizo un milagro. Ah, sí, qué bueno. Como no fue el tuyo, no importa. Aquí Jesús multiplicó los panes. Ah, qué bueno, ya pasó. Pero de Tiro, de Sidón, de Betsaida y Corazín estaban en la multiplicación de los panes. Porque donde hizo el milagro de la multiplicación de los panes fue en Betsaida, donde nació Pedro, donde nació Andrés, donde nació Felipe. Es como quien dice que a mi pueblo vaya a hacer el Señor un milagro. Es como que el Señor diga: bueno, voy a ir a hacer un milagro al grupo familiar de Ricardo Durán. Voy a ir a hacer un milagro este jueves al grupo no se me ocurren otros nombres, a su grupo familiar. Eso es lo que el Señor hizo. Llegar al pueblo de ellos y hacer milagros y decirles: si aquí se reconociera el favor de Dios, ustedes serían diferentes. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en las ciudades, hermano? Que Dios viene y hace milagros y la gente sigue pecando. Hace milagros y las miran y se van de lado y dicen: no, prefieren la violencia, prefieren que los traten mal, prefieren estar como están, pero ni siquiera levantan la voz para orar por su pueblo, por su colonia. Y el Señor ha dicho:
Y tú, Capernaum, yo digo, yo cambio esto porque lo quiero terminar luego. Y tú a popa. Y tú a popa. Yo este miércoles me voy a gozar oyendo testimonios. El próximo miércoles. Porque cumplimos 21 días de ayuno y oración. ¿Sabe? Si usted pone su milagro en agradecimiento a Dios como testimonio, muchos van a oír y creer. Y no solo eso, sino que llévelo al grupo familiar, llévelo a su colonia, cuente cuántas maravillas ha hecho Dios con usted. El endemoniado de Gádara, hermanos, él quería trabajar con el Señor y le dijo, tu trabajo está en tu casa. Anda y cuenta a todos los tuyos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿qué importancia tienen los milagros en las ciudades, en los pueblos, hermanos? Son muchos los que tienen que ver. ¿Por qué? Porque este pueblo está duro. Tu colonia, hermano, la domina quizás un príncipe. Quizás la domina, mejor no digo, hermano, te va a dar miedo. Y tú te arropas y te tapas los oídos. No, levántate con poder y ora. Por eso yo quiero detener este momento el sermón.